Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 12 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones, que sean ese terreno fértil que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, en Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice la palabra de Dios, es la semilla del reino de los cielos. Que ustedes y yo, al recibir esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, al recibirla en nuestros corazones, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así poder alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice el apóstol San Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, discernimiento, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva y operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación de la palabra de Dios, a la meditación del Evangelio del día con su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11, del versículo 27 al 28. Nos dice la palabra de Dios: Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús le responde esto, escuchen, Lucas 11, 28. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quieren ustedes ser dichosos? ¿Quieren ustedes ser felices? Jesús hoy nos da la clave para nuestra felicidad. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesús hoy nos enseña que tenemos que hacer dos cosas: oír la palabra de Dios y guardarla, obedecerla, cumplirla. No solamente quedarnos escuchando, emocionarnos un momentico y listo. No es así la cosa. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, guardarla y ponerla por obra.
Cuán importantes son las buenas obras, mis amados hermanos y hermanas. Cuán importante es poner por obra la palabra de Dios. Allá en Efesios 2:10 nos dice que Dios dejó las buenas obras para que ustedes y yo las pusiéramos en práctica. El Señor Jesucristo, cuando ustedes y yo nos muramos allá en el juicio final, Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, no nos va a preguntar ¿qué tanto de fe tuviste? ¿Qué tanto creíste en mí? No, sino ¿qué obras hiciste en específico? Tuve hambre, me diste de comer. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve forastero, me recibiste en tu casa. Tuve sed, me diste de beber. Entonces son obras que requieren una acción que ustedes y yo debemos de hacer. Por eso Jesús nos dice allá en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Si ven cómo el Señor nos invita a hacer, tenemos que obrar, tenemos que obedecer. No solamente algunos protestantes toman el texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. La clave está en serás. Serás no es eres salvo, sino serás salvo, que es en el futuro, el cual quiere decir que tenemos que ser obedientes al Señor todos los días. Filipenses capítulo 2, versículo 12, que tenemos que seguir perseverando con temor y temblor, obedeciendo a la palabra del Señor, que tenemos que seguir perseverando en las buenas obras siempre, en todo momento. Decía Jesús allá en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, dice Jesús, si ustedes me aman, pondrán por obra los mandamientos que yo les dejo, dice el Señor. Entonces, cuán importante es poner por obra la palabra del Señor. Juan 14, 21 nos dice la palabra de Dios, si me aman, guardarán mis mandamientos. El que me ama, guardará mi palabra. Juan 14, 23. El que me ama, guardará mis mandamientos. Juan capítulo 15, versículo 10. Dice el Señor que tenemos que guardar sus mandamientos. O sea que tenemos que obrar lo que Él nos enseña. Tenemos que llevar a la acción el mensaje del Señor. No solamente quedarnos en creer y listo. Nuestra fe tiene que ir seguida por nuestras obras. En toda la historia de la salvación, siempre la fe de nosotros tiene que seguir seguida por las buenas obras. Hay muchísimos textos que nos explican claramente, muchos textos bíblicos que nos explican claramente que la fe de nosotros debe de ir seguida por las obras, no solamente la fe, porque si nos quedamos solamente creyendo, oh, yo creo en el Señor. ¿Recuerdan ustedes el hombre endemoniado que decía allá en Marcos capítulo 1 del versículo 24 en adelante? El hombre endemoniado que estaba en la sinagoga que decía, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Miren, él está diciendo con su boca, tú eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios, y no por eso es salvo. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, tú crees que hay un solo Señor, haces bien. También hacen los demonios hacen lo mismo y tiemblan. Entonces no es solamente una cosa de decir, oh Señor, tú eres el Señor de mi vida, yo te acepto en mi corazón. Y obrar totalmente lo contrario. Jesús es claro, Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice aquel día, muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios. Dice, y yo les diré, apartados de mí, agentes del mal, que nunca os conocí. Por eso ustedes y yo tenemos que obrar, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Vamos a ver allá, primeramente vamos a ver algunas citas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver quiero ver con ustedes Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30,
Versículo 14. Dice, sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. La palabra de Dios debe de estar en nuestra boca y en nuestro corazón, no solamente en nuestra boca. Tiene que estar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ustedes y yo la obedezcamos, para que ustedes y yo la pongamos por obra. Vamos a ver cómo dice Josué capítulo 1 del versículo. Podemos leer desde el versículo 5 en adelante. Josué capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Josué capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que jure dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. El Señor le está diciendo a Josué, también a nosotros, que tenemos que cumplir la ley de Cristo. Como dice en Gálatas 6:2, nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. Tenemos que cumplir no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que tenemos que cumplir, tenemos que obrar, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios que recibimos. No solamente creer, no solamente tener la palabra de Dios en nuestra boca y listo. Quiero leer con ustedes Jeremías capítulo 17. Vamos a leer el versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Muy bien, el Señor hoy nos invita a que tenemos que escuchar la palabra de Dios y cumplir. Estamos viendo que la fe tiene que ir seguida por las obras, y el Señor nos va a juzgar a todos según nuestras obras, no según nuestra fe solamente, sino según nuestra fe y nuestra obediencia a nuestras obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, yo Yahvé exploro el corazón, examino el interior de la gente, para dar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus obras. El Señor va a dar a cada cual, ¿según qué? Según el fruto de sus obras. Por eso es importante que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios con humildad y la guardemos con exactitud. Les voy a dar otro texto más. Vamos a ver ahora otro texto más donde el Señor nos habla acerca de cuán importante es ustedes y yo creer en Él y también poner por obra su palabra. Jeremías capítulo 32, versículo 19. Eres grande en designios y rico en recursos. Tú fijas los ojos en la conducta de los hombres, para dar a cada uno según su conducta y el fruto de sus obras.
Dios da a cada quien según el fruto de ¿qué? Según el fruto de sus obras, dice la palabra de Dios. Ahora vamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel también nos dice la palabra de Dios que el Señor va a dar a cada quien según sus obras. Estamos viendo muchísimos textos donde aprendemos de la palabra del Señor que nuestra fe debe de ir seguida por las obras. No solamente la sola fide, solo fe creo en Dios y listo, sin obras. No, las obras son importantes. Miren cómo dice Ezequiel capítulo 7, versículo 27. El rey estará en duelo, el príncipe hundido en la desolación. Al pueblo de la tierra le temblarán las manos. Yo los trataré según su conducta, los juzgaré según sus juicios y sabrán que yo soy Yahvé. El Señor nos va a juzgar a todos según ¿qué? Según nuestras obras. Ahora vamos a ver unas cuantas citas en el Nuevo Testamento para que ustedes, para que nos demos cuenta que es importante las buenas obras, que no solamente es de decir, oh, yo creo en el Señor y soy salvo. No es así tan fácil. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Dichosos los que guarden la palabra del Señor, o sea, los que la cumplan. Porque el Señor, cuando Él venga, miren como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, cuando el Señor venga, dice, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que obrar. El Señor nos va a juzgar a todos según nuestras obras. Otra cita más, para que no les quede ninguna duda. Romanos capítulo 2, versículo 6. Quien dará a cada cual según sus obras. El Señor dará a cada cual según sus obras. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. El apóstol San Pedro nos habla acerca de la obediencia. Vamos a ver, a leer la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a vosotros gracia y paz abundantes. Versículo 14, primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Como hijos obedientes. No os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Vamos a ver cómo dice ahora el apóstol San Pablo a Tito. Vamos a la carta a Tito, capítulo 2, versículo 7. Los que tienen la Biblia, busquen conmigo. La epístola o la carta a Tito,
capítulo 2, versículo 7. Dice: muéstrate dechado de bellas obras. ¿De qué? De bellas obras. Pureza de doctrina, dignidad. El apóstol San Pablo está recomendando que tenemos que mostrarnos con buenas obras. ¿Recuerdan lo que decía ya Mateo capítulo 5, versículo 16? Que a través de nuestras buenas obras los demás den gloria a Dios. No solamente a través de nuestra fe, sino a través de nuestras obras. Escuchen cómo dice el versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. El cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Bendito sea Dios. Les doy otra cita. Tito capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las bellas obras. Esto es hermoso y útil para los hombres. Es hermoso y útil para los hombres que sobresalir en la práctica de las bellas obras. Por eso dice Jesús: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vamos a ver el versículo 14. Tito capítulo 3, versículo 14. Que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras, atendiendo a las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. Cuán importante es de sobresalir, de esforzarnos por obrar el bien. Les doy otra cita. Les digo, hay tantas citas que nos explican a nosotros acerca de nuestra fe seguida por nuestras obras. No solamente, como dicen los protestantes, solamente la fe y listo, sin obras. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Con capítulo y versículo. Para que, como dice ya en Marcos 4, 24, que quien tenga ojos vea, quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. A ver, otra vez. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Que cada quien reciba conforme a lo que hizo, no solamente conforme a lo que creyó. ¿Se dan cuenta? Les doy otro caramelito de chocolate. Santiago, capítulo... Vamos a leer Santiago, capítulo 1. Vamos a ver la epístola, o la carta de Santiago. Vamos a leer la primera carta de Santiago, capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros,
La palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, tenemos que recibirla con docilidad, con humildad, que sea sembrada en nuestro corazón. Que es capaz de salvar vuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de salvar nuestras vidas de la condenación eterna. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla. Poned por obra la palabra de Dios y no os contentéis solamente con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, aunque nos llamemos cristianos, católicos, nos engañamos a nosotros mismos. Escuchen el versículo 25, Santiago capítulo 1, versículo 25. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Ese practicando la palabra de Dios será feliz, será dichoso, dice la palabra de Dios. Cuán importante es que ustedes y yo seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando somos desobedientes? Cuando ustedes y yo decimos, oh, yo creo en el Señor, yo lo amo con todo mi corazón. Pero cuando se trata de obedecer la palabra del Señor, ustedes y yo no obedecemos, no queremos cumplirla, no queremos ponerla por obra, ponerla por práctica. Somos unos desobedientes. ¿Saben lo que sucede? Escuchen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Perdón, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. A los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los que no obedecen el Evangelio de Jesús, de nuestro Señor, ¿qué sucede? ¿Qué les va a pasar? A los que solamente creen pero no obedecen, ¿qué les va a pasar? Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces, vamos viendo cuál es la consecuencia de la desobediencia y cuál es el pago de las buenas obras, la vida eterna. Cuando ustedes y yo desobedecemos al Señor, estamos en pecado. El pecado es toda desobediencia a Dios. Y con el pecado nos ganamos la muerte. Y cuando ustedes y yo obedecemos al Señor, a través de nuestra obediencia, nos ganamos la vida. Para terminar, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Escuchen ustedes mismos. Pongan atención a lo que dice la palabra de Dios. A ver, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de escuchar su palabra y de cumplirla para así ganarnos el premio de la vida eterna. Y también oremos siempre por aquellos que desobedecen la palabra de Dios, para que
se cumple el plan de Dios, que dice en 1 Timoteo 2:4, que Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les agradezco que estén pendientes del Evangelio del día, dispuestos con un corazón humilde para alimentarnos juntos de la palabra del Señor, y que estemos todos dispuestos para poner por obra la palabra de Dios que escuchamos. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, y que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, por las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más corazones, que sean ese terreno fértil donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, para que la palabra de Dios llegue a más personas a través de que ustedes nos ayudan a darle compartir. Y voy a terminar con esta cita. Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz.